Hoy en Matemática para Todos vamos a aprender cómo resolver una ecuación cuadrática utilizando la fórmula general. En la clase anterior vimos cómo salía o cómo se deducía, más bien dicho, la fórmula general para resolver una ecuación de segundo grado. Pues hoy vamos a aplicarla. Entonces recordemos, la fórmula general la aplicamos para ecuaciones de segundo grado, es decir, de esta forma, x cuadrado más bx más c igual a 0, donde a, b y c son números reales y x pues representa la incógnita o la variable de nuestra ecuación. Entonces, a través de la fórmula general nosotros podemos encontrar las soluciones que tiene nuestra ecuación. Y esta es la fórmula que vimos en la clase anterior. Les decía que B, A y C en la fórmula solo son los valores o los coeficientes que aparecen acá. No hay que introducir ninguna letra, simplemente solo son los números. Entonces veamos un ejemplo para ver cómo se aplica. Se dice, resuelve la ecuación x cuadrado más 4x más 1, aquí me falta un igual a 0. Igual a 0, que tiene que ver igual a 0 para que sea una ecuación, aplicando la fórmula general. Entonces, para resolver la ecuación tenemos que identificar quién es A, B y C. A, como es el número que está acompañando la x cuadrado, y sabemos que aquí hay un 1, ¿verdad? Entonces, a ese le vamos a asignar el valor de A. B es el valor que acompaña a la x, nada más x, es 4. Y C es el valor que sobra, que no tiene letra, ¿verdad? Que le llamamos el término constante. Entonces ya tenemos identificado quién es A, B y C. Entonces solo lo sustituimos en la ecuación. Esta es la ecuación, la fórmula general, y sustituimos quién B, A y C. Entonces dice aquí la fórmula menos B. Entonces este menos es de la fórmula y en el paréntesis pues vamos a poner el valor de B, en este caso es 4. Luego va más menos, porque les decía que recordemos que cuando sacamos raíz cuadrada podemos tener una raíz positiva y otra raíz negativa. Raíz cuadrada, el símbolo, dentro dice que tiene que estar b al cuadrado, es decir, 4 al cuadrado. Este menos que está acá es el menos de fórmula, ¿sí? Luego dice 4, ese 4 también es de fórmula. Y luego multiplicamos a por c, pero a quién es en nuestro caso, es 1 y c es 1 también. Luego dice aquí 2 multiplicado por a, entonces 2 por 1. Luego que ya sustituimos, esa es la palabra correcta, sustituimos los valores según la fórmula que tenemos acá y los que hemos identificado de la ecuación, pues procedemos a realizar las operaciones que faltan. Entonces, elevamos 4 al cuadrado, esto es 16. Si multiplicamos 4 por 1, eso es 4. Y entonces nos queda 16 menos 4. Al hacer eso, esto es 12, ¿verdad? Raíz de 12. 12 no tiene raíz cuadrada exacta, pero recordemos que podemos simplificarla sacándole el MCM o descomponiéndolo en sus factores primos. La mitad de 12 es 6, la mitad de 6 es 3 y la tercera parte de 3 es 1. Entonces lo podemos escribir como 2 al cuadrado, o sea que 12 es igual a 2 al cuadrado por 3. Pero si se recuerdan, cuando vimos raíces, decíamos que si teníamos algo al cuadrado y teníamos raíz, esto podía salir de la raíz. Entonces esto es igual a 2 por raíz de 3. Entonces raíz de 12 lo puedo escribir como 2 raíz de 3. O sea, ya está simplificado. ¿Qué es lo que vamos a ver en el siguiente paso? Es lo que está ahí. Aquí está. Entonces aquí está ya simplificado. Si se fijan, este de acá y este de acá tienen factor común 2. Se lo voy a sacar. Si saco factor común 2, este 4 se convierte en menos 2 y el 2 de acá desaparece, ¿verdad? Luego puedo hacer este 2 lo cancelo con este 2 y solo me queda menos 2 más menos raíz de 3. Ahora, de aquí tienen que salir dos soluciones, una cuando la raíz es positiva
y otra cuando la raíz es negativa. Entonces, de ahí tenemos estas dos soluciones. Una es cuando tomamos el signo menos en medio, fíjense que es lo único que cambia. Y la otra cuando tomamos el signo más en medio. Entonces, estas son las dos soluciones que tenía nuestra ecuación cuadrática. Y ya las encontramos. Solo es sustituir los valores de A, B y C en nuestra fórmula general y operar. Les aconsejo que tengamos siempre cuidado porque aunque parezca muy fácil, a veces nos equivocamos en poner mal un signo o ponemos el número que no era o metemos letras y en la fórmula general no va ninguna letra, solo van los coeficientes de las variables y el coeficiente, el constante, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo. Este ejemplo es un poquito más trabajoso porque no nos dan la ecuación ya de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0, sino que hay que hacer un trabajo todavía para que llegue a esa forma. Entonces tenemos la ecuación x cuadrado sobre 6 menos x entre 2 igual a 3 por x menos 5. Entonces no está de la fórmula ax cuadrado más bx más c igual a 0, si se fijan, ¿ves? No está así. Entonces hay que hacerla llegar a esta forma y luego aplicamos o usamos, más bien dicho, nuestra fórmula general. Entonces, para eso vamos a realizar algunas operaciones, por ejemplo, esta multiplicación que está acá y como a la mayoría les trauma tener denominadores o tener fracciones, pues vamos a quitarnos estas fracciones de acá para que nos queden números enteros. Ahora, entonces multiplicamos 3 por x es 3x y 3 por 5 es menos 15. Entonces ya nos quitamos esta operación de multiplicación. Ahora, ¿qué hacemos para que esto desaparezca? Entonces cuando hay denominadores o hay fracciones, tomamos los denominadores y lo que vamos a hacer es sacar el MCM de los dos números. En este caso porque son dos, si hay 3, pues de los 3. Entonces tienen mitad. La mitad de 6, perdón, es 3 y la mitad de 2 es 1. Es cierto que este ya no tiene mitad, pero como recordemos que el MCM es hacer que lleguen ambos números hasta a descomponerlo a 1, ¿verdad? Entonces, este tiene tercera parte, entonces sacamos tercera parte de este 1 y este solo lo bajamos. Entonces, al hacer esto, esto nos da 6, se multiplica 2 por 3 es 6. Entonces, como ya encontré el MCM de los denominadores, pues para quitar esos denominadores voy a multiplicar toda la ecuación por ese número que me dio acá, por 6. ¿Ve? Entonces multiplico este lado por 6, pero si lo hice este lado, también a este otro, porque recordemos que en una ecuación es como una balanza, ¿verdad? Lo que yo aplico a un lado lo tengo que hacer al otro, si no estoy alterando la igualdad. Entonces, como teníamos que multiplicar cada uno por 6, se multiplica 6 por este, 6 por este y 6 por este. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo este por una fracción? Este 6 se elimina o se simplifica con este. Ahora decimos 6 entre 2. Esto queda a 3. Y si se fijan, ya eliminamos los denominadores. Y este hay que multiplicar 6 por 3x y 6 por menos 15. Entonces al hacer eso desaparecen los 6, solo queda x cuadrado. Desaparece el 2, solo queda el 3 que está afuera, aquí está. Y el 6 pues hay que multiplicar. Si hacemos esa multiplicación queda 3x, 6 por 3, 18x y 6 por menos 15, pues eso da menos 90. Ahora, para que esté de la forma que queremos, hay que pasar todo esto al otro lado. Y recordemos que al pasarlo al otro lado cambia su signo. El 18 que es positivo sería negativo y el 90 que es negativo pasaría a positivo. Entonces, al pasarlo cambia de signo y ahora estos dos de acá, si se fijan, son términos semejantes, todavía se pueden operar. Y aparte de eso, los dos son negativos. Entonces, por ser negativos, los vamos a sumar porque tienen el mismo signo. Entonces recordemos que si los números tienen signos iguales se suman y el resultado queda con el mismo signo.
Recordemos que en términos semejantes solo se operan los coeficientes y las letras quedan exactamente iguales. Entonces esto nos queda x cuadrado menos 21x más 90. Y hoy sí, ya tenemos nuestra ecuación de la forma ax cuadrado más bx más c igual a 0. Ahora vamos a identificar quién es a, b y c en la ecuación que acabamos de encontrar. Entonces esa es la que nos había quedado. Entonces a es el valor que acompaña a la x cuadrado, es 1, ¿verdad? B es el valor que acompaña a la x, es menos 21. Y C es el valor constante o el término independiente, 90. Luego que ya identificamos quién es cada uno, lo sustituimos en la fórmula. Entonces, esta es la fórmula y cambiamos. Recordemos, este menos es de fórmula que está aquí, miren. Y el otro que aparece aquí adentro es el del número. Entonces hay que tener cuidado. Si el número es negativo, siempre se le pone. Aunque aquí ya tenga un menos. Igual acá ven, menos 21 al cuadrado menos 4 por a que es 1 y c que es 90. Y 2 por a que es 2 por 1. Entonces vamos a hacer las operaciones. Entonces si nosotros hacemos esto que está aquí adentro, bueno, aquí escribí lo mismo, pero menos 21 al cuadrado, esto es 441 y 4 por 1 por 90 es menos 360. Y si multiplicamos este menos por menos, sabemos que da más, ¿verdad? Entonces por eso queda positivo. Si restamos a 441, le quitamos 360, eso nos da 81. Entonces recordemos que 81 tiene raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 81 es 9. Entonces, las soluciones van a ser de esta forma. Entonces vamos a separar aquí dos soluciones. Una cuando tomamos el más y otra cuando tomamos el menos. Entonces queda, cuando tomamos el más, queda 21 más 9 entre 2 y 21 más 9 es 30. 30 entre 2 es 15. Ya tenemos la primera respuesta o solución. Ahora para la segunda solución tomamos la misma ecuación, más bien, perdón, la misma solución que nos quedó, solo que tomando aquí el menos. Entonces 21 menos 9, eso nos da 12 y 12 entre 2 es 6. Y ya tenemos las dos soluciones que tenía nuestra ecuación. Y con esto termino para que no se les olvide que con la fórmula general ustedes pueden encontrar las soluciones de cualquier ecuación de segundo grado y es bastante útil. Yo recomiendo que lo ocupen en caso de que ustedes ya no hayan cómo factorizar o resolver una ecuación con los métodos que vimos antes, ¿verdad? Pero hay personas que se les facilita casi que usar esta. A veces hay ecuaciones que se pueden resolver más rápido que usando esto, pero hay personas que se sienten más cómodas con esto. En mi caso, pues, ustedes pueden elegir con cuál método se sienten más familiarizados o que se sienten más cómodos, así que no hay problema. A menos que yo les soliciten algún ejercicio, resuélvalo usando factor común o complete cuadrados. Pero, por ejemplo, en una evaluación donde yo no le pida un caso o una forma en específico, usted puede utilizar esta si usted gusta.